Y para completar las entrevistas con los tres partidos políticos más relevantes, desde luego Jacob Polewski, la dirigente nacional de Morena. Gracias por tomar la llamada, muy buenos días. ¿Y cuál es la evaluación? ¿Cómo llega desde su punto de vista López Obrador a los primeros 100 días? Buenos días, Carlos, qué gusto saludarte. Un saludo a todo tu auditorio, un saludo a Ana Francisca y a Enrique Campos. Buenos días. Buenos días. Pues mira, ¿cómo llega? Yo creo que llega muy bien. ¿Cómo llega? Llega muy bien. Es el presidente, obviamente, más votado de la historia, más querido. Su popularidad aumenta cada día, la aprobación también. Aumenta ya muy por encima del número de votos o el porcentaje de votos que tuvo. Y ha logrado y ha hecho lo que no hicieron muchos sexenios juntos. El haber enfrentado con un valor impresionante el tema del robo del combustible, lo que era pues de verdad un hoyo negro para Pemex y un hoyo negro para el erario, ha sido muy importante y ha logrado cambios muy significativos. Él va a todos los estados los fines de semana. Este fin de semana estuvo en 4 estados y bueno, no toma un día de descanso, trabaja sin parar y ha enfrentado la corrupción en forma importante, lo que obviamente le ha molestado a muchos que están en medio y adentro de la corrupción o tienen intereses en medio de la corrupción. Jacob, buenos días. López Obrador en estos primeros 100 días de gobierno. Pues yo en estos 100 días de gobierno no le he encontrado todavía ningún desacierto. Ni uno. No ha dejado de sorprender a la gente. Yo todo el día encuentro que la gente está más impresionada, que te paran en la calle, en los aeropuertos, te felicitan, te agradecen la forma en la que está trabajando el presidente, y esto pues creo que ha cambiado hasta el interés de la gente en la política. Lo que la gente había perdido todo interés en la política, hoy están otra vez interesados en ella. Jacob, buenos días. Todos los legisladores de su partido que hacen esta mayoría en el Congreso entienden el peso de sus decisiones, entienden lo que tienen entre sus manos. Hemos visto, por ejemplo, desde el Senado, algunas propuestas que han movido los mercados, han movido la política. ¿Realmente todos están conscientes de lo que implica ser esta gran mayoría? No, yo no creo que todos están conscientes. Creo que ni siquiera tienen claro. Yo voy a decir que tenemos una bancada muy interesante que ha jalado, que ha contribuido, que se ha puesto de acuerdo, que ha participado bien. Pero también es realidad que de repente salen ahí uno u otro con propuestas que no tienen nada que ver con Morena, que no tienen nada que ver con el presidente de la República, y que la verdad pues nos hacen salir a aclarar que no son propuestas de Morena. Entonces creo que ahí sí nosotros, dado que los grupos parlamentarios son brazos legislativos de los partidos políticos, tendremos que trabajar mucho más cerca de ellos para que dejen de haber así saltos que afectan no solo la imagen, sino también la percepción de estabilidad. Jacob Polewski, ¿qué hay frente a los que hacen una evaluación de que también en estos 100 días el gobierno ha cancelado la construcción del aeropuerto y con ello pues se han desperdiciado miles de millones de pesos, las huelgas en Matamoros, los despidos en el SAT, el cierre o la amenaza de cierre de las estancias infantiles y las guarderías y los refugios para mujeres, los más de 100 ciudadanos que murieron en la explosión del ducto porque llegó tardíamente la asistencia, los homicidios que siguen en récord, los secuestros que se han disparado. ¿Qué contesta Morena frente a quienes presentan estas cifras como el balance de estos primeros 100 días? Bueno, lo que diría es que todo esto ha sido producto de lo que ellos construyeron en el pasado. Mucho de lo que hizo el PAN, definitivamente, de los desaciertos y desatinos que tuvieron los gobiernos panistas en forma muy específica con los temas de la seguridad. Y luego creo que valdría la pena evaluar los temas de fondo. La cuestión de las... mira, yo de verdad soy a lo mejor muy crítica, porque cuando tú oyes que hablan, te das cuenta, nada más por el lenguaje, pues que están en una
pues en un lenguaje y en una visión del pasado. Cuando los que hablan de guarderías, hablan como si los niños se guardaran. Los niños no son objetos, son sujetos de derecho. Tampoco son estancias, estate aquí, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues, tenemos que hablar de centros de desarrollo infantil que en forma integral vean a los niños por la cuestión de la alimentación, de la estimulación temprana, y con la misma cantidad de dinero estamos seguros, y nosotros vamos a proponer, estamos proponiendo que se haga un análisis con expertos, con gente que sí sepa, para poder lograr tener estos centros de desarrollo infantil para los niños, pero no que sean los negocios, pues, de los familiares de los expresidentes, y que, pues, digo, por eso tuvimos el problema del ABC, no cumplían con ninguna norma. Entonces lo que hay que hacer es que estos centros de desarrollo infantil cumplan con las normas, con las expectativas, y den, porque son los primeros años los más importantes para un niño, que den lo mejor para ellos. Entonces, ¿quiénes se quejan? Pues los que han estado metidos en temas de corrupción. ¿Qué hay que hacer? Valorar a fondo lo que sea bueno, que se mantenga, que se mejore, pero lo que no, que tiene que desaparecer. Eso es absolutamente necesario. ¿Qué puede hacer desde la dirigencia de Morena para reencauzar al Poder Legislativo, a los grupos de Morena, hacia ese trabajo en favor del proyecto del presidente? Quizá reencauzar liderazgos. ¿Qué se puede hacer desde la dirigencia del partido? Bueno, yo creo que participar muy cerca y en forma coordinada con nuestros senadores y diputados para revisar. La agenda legislativa tiene prioridades, y esas son las prioridades que tenemos que atender. En una forma muy positiva se aprobó la Guardia Nacional, y en los congresos locales está aprobando, solo se requerían 16 y ya van como 28 o 26, y yo creo que entre hoy y mañana estarán todos los estados, aun cuando no fuera necesario. Entonces, creo que podemos trabajar muy bien juntos, de la mano, pensando en lo que significan estas aprobaciones para el país, y donde no es el ego personal ni las ideas solitarias las que funcionan. Tienen que considerar que, sobre todo con el lineamiento del propio presidente de la República, tener claro que es servir el objeto, y que tenemos que tener un trabajo coordinado para lograr el cambio verdadero. Propuestas unitarias no sirven para nada. Jade Cole, hablaba usted hace un segundito sobre el asunto de estancias infantiles, pero se repite, digamos, en los distintos temas las acusaciones sobre corrupción. ¿Para cuándo las denuncias penales o administrativas que correspondan? ¿Para cuándo la evidencia de cuántos casos estamos hablando, etcétera? Porque pues, si no, simplemente están señalando algo y no están, digamos, atendiendo las causas últimas de este asunto, ¿no? Sé que se está preparando para dar a conocer todo ese tipo de irregularidades, porque sí ha habido lugares donde ha habido pocos niños y muchos ingresos, en el que dices, ¿cómo va a ser posible? Y costos de niños que han rebasado los 20,000 pesos por niño. Entonces dices, no, con eso tendrían que obtener los niños mucho mejores beneficios, y además que podrían atender a mucho más niños. Pero que se denuncie, ¿no? Polensky, gracias. Yo estoy de acuerdo que se denuncie y se dé a conocer, y que para esto nos ayude a reducir la desigualdad y a seguir luchando porque sea un México de oportunidades y de justicia para todos. Gracias, Jade Cole Polensky, la dirigente nacional de Morena, a 100 días.